Me da tanta tristeza el programa del día de hoy. Le voy a contar lo que sentí al prepararlo. Me parece muy grave que alguien amenace a otra persona. No solo por la cobardía que ya significa el amenazar a alguien, sino también porque, aunque no es acto consumado, es un acto de violencia y la chispa para iniciar una espiral que puede o nos puede conducir hasta la muerte. Si amenazar a alguien, creo, es grave, entonces amenazar a la Corte de Justicia creo que es peor, porque ya que nos queda. Esto parece entonces el paraíso de los narcotraficantes, de los dictadores o de los terroristas que si no les gusta algo, pues usan la fuerza. Hoy hablamos de Estados Unidos, que amenaza a la Corte Penal de Justicia, pero eso no es lo más grave. Grave es el programa de hoy que me da tristeza porque no solo es Estados Unidos, sino empezando por las superpotencias. A Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China les importa esta corte. No quieren someterse jamás a sus sentencias ni a nada, por eso no ratifican su firma. ¿No es triste esto? Los más fuertes deberían empezar por el ejemplo. Comenzamos. La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Fue fundada en 1998, después del genocidio yugoslavo. Fue por iniciativa de diplomáticos de Naciones Unidas mediante el Estatuto de Roma. El mundo necesitaba un tribunal criminal permanente. La Corte es financiada por sus 123 países miembros, de acuerdo a sus posibilidades. Los países eligen en una asamblea independiente a jueces y debaten sobre sus artículos, para garantizar la imparcialidad en la justicia. El objetivo de la Corte es perseguir y condenar los siguientes crímenes: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, que es el uso de la fuerza armada de un país contra otro país. El problema es que la Corte Penal Internacional no pertenece a la ONU, solo coopera. Pero el más grave problema es que las superpotencias como Estados Unidos y Rusia no les importa, no han firmado la ratificación para someterse a las sentencias, y China menos. Otros que siguen los pasos rebeldes o de no compromiso son Israel, Cuba, Irak, la India, que no han ratificado el Estatuto de la Corte. Curiosamente, casi toda América Latina, desde México hasta Argentina, sí están comprometidos con la Corte, así como el Reino Unido, Francia, Italia, la Unión Europea. Los palestinos han denunciado a Israel ante esta corte. Piden juzgarlo por crímenes de guerra, por la expulsión de la población palestina, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias y los miles de muertos. La corte contestó que sí, que hay elementos suficientes para comenzar una investigación. La corte promete un proceso imparcial contra la construcción de asentamientos ilegales construidos por Israel en Cisjordania ocupada, la agresión militar israelí en Gaza en 2014. Y la represión que hace Israel contra los palestinos en las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Donald Trump exige detener todas esas investigaciones y, más aún, amenaza con graves consecuencias a la propia Corte Penal Internacional si continúa investigando a Israel. La Corte Penal Internacional es un órgano político, no una institución judicial. Esta desafortunada realidad ha sido confirmada una vez más por el intento del fiscal de la Corte de afirmar que tiene jurisdicción sobre Israel, que al igual que Estados Unidos, no es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. Los palestinos están furiosos. El grupo Hamas denuncia la intimidación de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. El Frente Democrático para la Liberación de Palestina condena las amenazas de Estados Unidos
y acusa a Donald Trump de encubrir los crímenes de Israel. Las declaraciones amenazantes del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, contra la Corte Penal Internacional se consideran como un acto de intimidación contra una autoridad judicial internacional. Hazem Qassem, portavoz de Hamas. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, sobre todo por los últimos meses que han salido canales de Detrás de la Razón prácticamente por todo el mundo para defender la libertad de expresión. Usted ya lo vio, cómo nos han censurado tremendamente y nos han cerrado este canal muchísimas veces y volvemos a resurgir. Muchas gracias siempre a usted porque usted es el objetivo de este programa. Carmen Parejo Rendón, redactora de la revista Comuna allá en Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Eduardo Luque, usted lo conoce muy bien, analista político allá en Barcelona. Gracias a los dos y buenas noches aquí en Teherán por estar con nosotros. Carmen, ayúdanos, ¿cuál es el significado de que Donald Trump amenace a la Corte Penal Internacional, por favor? Bueno, el significado, pues yo creo que es básicamente ver es seguir la línea de Donald Trump, que es o se hace lo que yo considero que hay que hacer o este organismo, el que sea, no me vale. En este caso, además, sigue una estela que ya la habían marcado porque el que se salió del Estatuto de Roma fue Bush cuando estaba investigando lo de Afganistán. Es decir, Estados Unidos está muy de acuerdo con que existan tribunales internacionales o organismos internacionales mientras sirvan a sus intereses. En el momento en que esos organismos no sirven a sus intereses, rechazan esos organismos. Y lo hemos visto durante este tiempo en varias ocasiones y también, por supuesto, en la máxima, que sería la Asamblea de Naciones Unidas, también vemos la actitud que tiene. O sea, la actitud de Estados Unidos es una actitud prepotente que tenía sentido hace unos años, donde sí tenían un control medianamente extendido sobre todos los organismos internacionales, sobre todo más bien sobre los países que están en esos organismos, que es una forma también de controlar el organismo. En el momento en el que ahora mismo están yo creo que en una clara decaída, sobre todo de hegemonía política, están rechazando efectivamente todos esos organismos, los acusan de ser políticos y es curioso cuando ellos son los primeros que han utilizado en múltiples ocasiones han utilizado organismos internacionales con fines políticos para sus propios intereses. Lo que le molesta a Estados Unidos es que ya hay determinados organismos que ellos mismos no pueden controlar o que incluso atacan a sus intereses. Y en el caso de Palestina, atacar al Estado sionista de Israel es atacar a los intereses de Estados Unidos y por lo tanto no le gusta, no le interesa y rechaza no solamente al organismo, sino a quien participe de él porque lo entiende como un enemigo directo de los Estados Unidos. Bien. Eduardo, gusto en saludarte. Donald Trump y Pompeo, que prácticamente es Donald Trump, amenaza con consecuencias graves a la Corte. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Fundamentalmente la retirada de los privilegios que tienen algunos de sus miembros para poder acudir a Estados Unidos, los visados diplomáticos, la financiación. Son algunas de las líneas de intervención que está diseñando el presidente Trump, además de impulsar a sus países vasallos, a sus aliados, entre comillas, que yo siempre digo que son no aliados sino vasallos, a que repitan precisamente los mismos criterios que él va a aplicar, ¿no? Retirar la financiación, retirar los derechos de visado diplomático, etcétera, ¿no? Es un poco plantear precisamente, como decía Carmen anteriormente en su intervención, que el presidente Trump utiliza las estructuras internacionales en la medida que le interesan y que son en beneficio suyo. Cuando le plantean algún problema a él o a alguno de sus íntimos aliados, automáticamente reacciona negando la mayor y planteando sanciones y fórmulas de ruptura de ese organismo. Lo vemos como en el caso ahora de la OMS, como está atacando a la Organización Mundial de la Salud, porque se están evidenciando
la ineptitud del personaje en su control sobre la pandemia en Estados Unidos. Y ahora lo hace con el tribunal, con la Corte Penal Internacional. Bien, ahora vamos a tratar de arreglar ese audio porque cuando hablas, Eduardo, se oye como hay una matraca dándole vueltas. Ahorita te vuelven a llamar, creo. Carmen, ¿cuál es el argumento con el que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte para Israel y si es válido legalmente o jurídicamente ese argumento? Carmen. Bueno, es válido en la medida en la que Estados Unidos considere que es válido, como hemos visto en otros casos, como pasa como ha dicho el compañero, con la OMS y con otros organismos. El argumento que dan es que la Corte está controlada a nivel político, ese es uno de ellos, y que por lo tanto no sería una Corte de Justicia, sino una Corte que juzga a nivel político. En ese sentido, lo que viene a decir claramente es que al ser político es en ese sentido cuestionable y tú puedes estar de acuerdo o estar en contra. Con eso deslegitima a la Corte y por lo tanto deslegitima los pasos que quiera dar. Eso por ahí. Y por otra parte también argumentaba que que los palestinos no tienen un Estado, y entonces al no tener un Estado no tienen ninguna capacidad, según ellos, para participar a nivel político de instituciones supranacionales, lo cual es terrible porque efectivamente la situación del pueblo palestino sabemos todos cuál es. Sabemos también la participación que tiene Estados Unidos para que esa situación sea así, por lo tanto es doblemente macabro que encima les acusen de ello. Y lo que está diciendo con esto es que esa situación que tiene el pueblo palestino además le imposibilita para poder pedir amparo de ningún tipo de tribunal institucional, porque poco menos que le quita su derecho a ser jurídicamente y a poder exigir amparo de absolutamente nadie. O sea, es una aberración en muchos sentidos, pero efectivamente, tal y como se han manejado las instituciones, y sobre todo tal y como Estados Unidos ha manejado históricamente las instituciones internacionales, donde sobre todo en los últimos años ha hecho y deshecho un poco a su antojo, sabe que puede decir esto porque puede hacerlo, porque efectivamente hay pugna política dentro de esas instituciones y de esos organismos. Quizás aquí lo que habría que ver es si efectivamente habría que enfrentar ese discurso haciendo reestructurando lo que significan esos organismos para que no pueda volver a ocurrir que un discurso como este tenga cabida. Pero Estados Unidos está utilizando un discurso que es muy inteligente dentro de su lógica. Si ellos mismos han utilizado este tipo de instrumentos a su beneficio, ¿por qué no se está utilizando en su contra? Que es un poco el argumento que creo que pretenden transmitir. Bien, e incluso Palestina está reconocido también como Estado miembro de la propia Corte Penal Internacional. Eduardo, Estados Unidos argumenta que ellos no pertenecen a esta asociación de justicia, de hecho la desconocen como tribunal y dice que el argumento legal es que ni Estados Unidos ni Israel han firmado ni reconocido o ratificado la Corte. Dime. Sí, eso es, es cierto desde ese punto de vista. Fue Estados Unidos el que planteó en su momento y participó dentro del Club de Roma en la elaboración del proyecto de la Corte, pero una vez que vio que podía tener repercusiones en la época de Bush, fundamentalmente repercusiones para poder determinar los crímenes de guerra que había cometido Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán, decidieron no ratificar el tratado y por lo tanto no tiene validez. Lo curioso es que utiliza la Corte Penal Internacional cuando le ayuda a criticar a China. A China la critica especialmente porque el grado de contaminación Estados Unidos entiende que es un delito de lesa humanidad y por la intervención rusa en la zona de Ucrania, ¿no? Ahí le interesa el tema y evidentemente ejerce presión para que la Corte actúe en contra de sus rivales políticos. Pero cuando ocurre al revés, evidentemente rompe relaciones y ya deniega cualquier posibilidad de que la Corte Penal
intervenga en contra de sus intereses. Es un ejemplo más del cinismo político del personaje. Como hipótesis de trabajo, Carmen, en caso de que no hubiera presión de Estados Unidos y todo fuera armonioso, ¿qué castigo alcanzaría Israel si la Corte pudiera trabajar libremente? Bueno, es que hay que aquí, aparte de ya no solamente de la Corte o de Donald Trump, hay que ir más allá. O sea, ¿qué papel juega a nivel político y a nivel también de sus relaciones y de su forma de incidir lo que se conoce como el lobby sionista, es decir, como la corriente ideológica que fundamenta el Estado de Israel en el mundo? Porque hemos visto cómo efectivamente se podrían haber frenado muchas de las aberraciones que comete Israel, se podrían haber frenado desde otras perspectivas, y no se ha hecho. Incluso se ha denunciado en la ONU, se ha ratificado casi todos de acuerdo, y tampoco ha pasado nada. Es decir, hay que tomarlo con pies de plomo, porque aunque se demostrasen muchas cosas, habría que cambiar un poco la correlación de fuerzas y el peso que Israel, o mejor dicho, que la ideología que sostiene Israel tiene, no solamente en Estados Unidos, lo tiene en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, creo que sería importante, como elemento de presión, que se pudiese llevar a cabo algún tipo de investigación y que se pudiese denunciar, pero creo que sería más interesante aún poder desenmascarar exactamente todo ese poder que ejerce el sionismo, desenmascarar que eso no se trata de ningún proyecto de autodeterminación de ningún pueblo, sino que se trata de un proyecto con una ideología política concreta y que no está solamente allí, sino que está extendido por el mundo, y que en los organismos internacionales se empezase de verdad a hacer una política donde los participantes tuvieran unas condiciones de mayor igualdad para que fuese efectivo desde una perspectiva de justicia y desde otro tipo de perspectiva. Ahora mismo es verdad lo que estaba diciendo el compañero, Trump puede utilizar perfectamente ese tribunal cuando le conviene. ¿Por qué? Porque sabe que esto en realidad se maneja por otros hilos. Entonces creo que hay que entender que cuando hablamos del tema de Palestina también se maneja por otros hilos, y que hay que ir mucho más allá, no solamente la acción delictiva concreta, sino porque se ha consentido durante más de 70 años acciones delictivas constantes, que eso es lo que ha vivido el pueblo palestino, y toda la región, en realidad, de una manera u otra. Bien. Eduardo, a ver, ¿qué es lo que no quiere? Porque esto es obvio, ¿no? Digo, desde niños lo aprendimos cuando, ¿sabes qué? No quiero que investigues qué es lo que no quiere que salga a la luz Donald Trump, que ya de hecho ya lo sabemos, ¿no? Pero al amenazar a la Corte, supongo yo que no quiere que se investigue algo. ¿Qué es eso? La lista sería prolija y la lista es enormemente larga, porque todos sabemos que allí donde ha intervenido militarmente Estados Unidos siempre se ha ocasionado una situación muy complicada para la población civil. Las matanzas, por ejemplo, en Afganistán, en este momento reconocido por el propio Pentágono, se asegura la muerte aproximadamente de 125.000 civiles. Esto es lo que asegura el Pentágono. ¿Desde qué punto de vista la agresión a un país, como fue Afganistán, está justificada desde el punto de vista de la política internacional, que no tiene ninguna justificación? Por tanto, es una agresión, sería un delito de lesa humanidad la masacre que se ha producido contra Afganistán, al igual que la masacre que se produjo contra Irak o la masacre que se está intentando contra Siria. En el momento en que Estados Unidos hay pruebas más que fehacientes de que está ayudando militar y económicamente a los grupos terroristas en Siria. Eso es también un delito de lesa humanidad que evidentemente Estados Unidos no está dispuesta a ni asumir ni siquiera a considerar, y es por eso que evidentemente se va a oponer todo lo que pueda a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, los diferentes gobiernos de Estados Unidos, no solamente el señor Trump, el señor Obama también, el señor Bush también, evidentemente, el señor Clinton también, tienen muchos crímenes que dilucidar, y que los países, el mundo, han de ver
han de denunciar precisamente que toda intervención imperial en un país o en otro siempre va acompañada por un genocidio mayor o menor en función de las circunstancias. Así que Estados Unidos realmente tiene muchísimas cosas que ocultar. Bien, pues ya nos vamos. La última pregunta que me parece prudente hacer con referencia al tema. Vayamos a lo que creo que es más grave a nivel ya global, Carmen. ¿Por qué las superpotencias tampoco les importa la Corte Penal Internacional? O sea, ¿por qué Estados Unidos? Pues ya no los explicaste, pero ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China quieren firmar el compromiso para someterse a las sentencias. Esto, ¿cómo lo lees tú? Yo creo que efectivamente, como ese tribunal ha sido utilizado y ha sido mal utilizado en contables ocasiones, es decir, porque a Estados Unidos a veces le ha interesado y después no, porque efectivamente era un poco el que manejaba la situación hasta que ya no lo está manejando. El caso de Rusia y de China también han cambiado mucho en los últimos tiempos, porque han cambiado las relaciones internacionales y ha cambiado también el peso político de estas potencias. Yo considero que tanto China como Rusia, que son países que están, digamos, a la cabeza de esta nueva realidad más multipolar, deberían encabezar o por lo menos proponer una renovación en base a cuáles han sido los errores cometidos con respecto a la politización y uso a lo mejor de este tipo de instituciones, pero efectivamente ahora mismo son las que hay. Entonces creo que sería interesante por su parte, insisto que Rusia hasta hace unos años no era nada, pues acabó completamente destruida como ya sabemos. Entonces Rusia poco a poco ha ido levantando cabeza, pero la Rusia de ahora sí está en potestad, yo creo, de intentar trabajar de otra manera, lo que podría ser una Corte Penal Internacional verdaderamente que se dedica a la justicia y no a intereses intervencionistas de unos u de otros. Y por otra parte, en el caso de China es que ha sido todo el tiempo bastante prudente con respecto a sus acciones internacionales. No sé si después de esta crisis, después del papel que está ocupando actualmente China, va a cambiar su forma de relacionarse con el mundo. Si pasa eso, también cambiará su manera de actuar dentro de estos organismos, bajo mi punto de vista. Carmen, muchísimas gracias. Eduardo, pues igual tu conclusión, porque si los seres humanos no se ponen de acuerdo, y si los seres humanos grandotes, me refiero a las potencias, menos, pues entonces, ¿para dónde vamos? Y también es muy curioso que América Latina sí haya firmado todo, incluido la Unión Europea. Eso me pareció curioso. Nos vamos un minutito, Eduardo. Sí, fundamentalmente, sería una esperanza, un anhelo que deberían tener todos los países del mundo, que hubiera realmente una corte internacional que pudiera vigilar, controlar y, si es necesario, penar a aquellos que se salten el derecho internacional. Sería desde luego un gran avance social, político e internacional. Pero desgraciadamente vemos un mundo cada vez más complejo, donde las grandes potencias marcan sus límites y donde realmente ese anhelo, que debería ser un anhelo internacional, aún desgraciadamente está muy lejos todavía. Muchísimas gracias a los dos. Eduardo, un abrazo. Carmen, igual, un abrazo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Con el coronavirus se comenzó a polarizar el mundo. Bueno, ya está polarizado, o bueno, si lo quiere llamar polarizar o no polarizar, pero sí vimos efectivamente de un lado y de otro. Por un lado, los que apoyan las medidas de confinamiento, cuarentena y distanciamiento social. Por el otro, pues los que niegan que el coronavirus sea tan mortal como lo han pintado y pugnan por la no cuarentena y sí la actividad comercial. El asunto es que pasaron las dos cosas. Muchos se infectaron y muchos perdieron el trabajo, la empresa o la buena economía. ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que pasó? Se lo dejo de tarea para mañana, porque mañana vamos a analizar con microscopio un caso verdaderamente grave. Y no olvidar una cosa también, que la corrupción, mucha o poca, está presente en todas las sociedades, pueblos, países y gobiernos. Y no solo la corrupción, también la personalidad criminal, la ineficacia, la ineptitud, la tontería y lo desalmado que son unos. Mezcle todo y ya podremos entender por qué está el mundo así. Buenas noches.